Muy buena tarde, buenas noches para esos países donde ya se hizo de nochita. Bienvenidos, damas y hombres hablando al corazón. Les da la más cordial de bienvenida. Le extendemos un abrazo caluroso, fuerte, apretado, como solo el Señor Jesús sabe hacerlo. Y en esta tarde contamos con uno de los hijos preferidos de Dios, a través del cual nosotros hemos visto su mano orando. Se trata de nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez, el cual nos va a compartir el tema cómo manejar las emociones que dañan bendiciones. Bienvenido y adelante, Celedonio. Gracias, nuevamente bendecido y feliz día para todas y para todos. Este es un día que el Señor ha hecho con gran propósito para cada uno de nosotros. Amén. Un momentito, Cualquiera que nos diga Celedonio. lo contrario está equivocado. Roxana, cierra el micrófono. Ajá, perdón. Ay, Celedonio. perdona. Y a Pero todos, yo por no estoy favor, hablando. cierren el micrófono, que ya Sí, empezamos la grabación. Gracias. Adelante, Celedonio. Sí, como les decía, este es un día que el Señor ha hecho con gran propósito para cada uno de nosotros. Y quien nos diga lo contrario, no hay que creerle. No hay que creerle porque en nosotros vive ese que puede todo. Pues le quiero comentar que este tema me fue dado a mí ya hace algún tiempo. Y como Dios es un Dios de certeza y Él no se equivoca, ese día que me fue asignado, yo estaba recibiendo una palabra esa madrugada y la voy a compartir ahora para el crecimiento y fortalecimiento de todos nosotros, El tema dice cómo manejar las emociones que dañan bendiciones. ¿Cómo manejar? Esa es una responsabilidad. Es como cuando me siento al timón de un auto, yo soy el que tiene el control de a dónde lo voy a guiar y a qué velocidad lo voy a llevar. Eso en la parte natural. Pero ya nosotros, en nuestra parte espiritual, tenemos a alguien que guía nuestra vida y nuestro corazón y nuestro ser y hacer desde que le dimos derecho legal de entrar a morar en nuestra vida. Y ese se llama Jesús. Entonces, todo lo que pasa en nosotros, sea positivo o sea negativo, es porque así nosotros hemos conducido ese auto hacia donde nosotros queremos que vaya. Ya yo no le puedo decir al Señor, tú eres el culpable, porque ya yo he entendido y le dije a Él un día, toma el control de mi vida. Pero ¿qué ocurre? Nosotros los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades y nosotros somos carne y a veces la carne hace que nos desviemos de aquella palabra o de aquel caminar en el que nos hemos mantenido y queremos mantenernos y debemos mantenernos. Entonces, la guía de esa conducción es lo que va a permitir que esas emociones, siendo positivas algunas y negativas otras, no nos hagan perder ni dañar esas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor no nos dio vida del vientre de nuestras madres para ponernos en penuria, en dolor y en sufrimientos. Él nos dio vida y vida en abundancia. Y les quiero decir que en mi vida pasada, antes de conocer al Señor, yo pensé que yo sabía guiar bien ese auto, pero estaba bien equivocado porque varias veces me estrellé. ¿Por qué? Porque yo me dejaba guiar por las emociones negativas. ¿Y por qué me dejaba guiar? Porque yo sucumbía ante ellas. Entonces vamos a hablar de las emociones positivas, de las buenas, porque a todos nos gustan las partes buenas, a nadie les gusta la parte mala. Y entre las emociones buenas podemos mencionar el amor. Lo primero en nosotros debe ser el amor. La alegría, la generosidad, el gozo, el afecto, el júbilo, la compasión, la esperanza y muchas más. Cuando nosotros estamos viviendo ese tipo de emociones positivas, nuestra vida, nuestro corazón está lleno de gozo. Pero ¿qué ocurre para que esa vida llena de gozo se pierda?
Pues cuando nosotros dejamos de estar en enemistad con el mundo, y he dicho con el mundo, no con el hombre, con el mundo, entonces nos vienen las aflicciones. Y con las aflicciones entonces nos vienen las emociones negativas, las que no son positivas. Y entramos en miedo, ira, tristeza, ansiedad, desánimo, confusión, derrota. Y todas estas emociones negativas y muchas más son terreno fértil para Satanás. Nosotros tenemos que andar siempre bien preparados porque nosotros somos ejemplo para muchas personas. Nosotros no podemos decir que andamos en el caminar de la luz de cara a unos, pero de espalda en otra vida y en otro caminar. Cada vez que nosotros nos paramos a hablar del Dios vivo que conocemos, lo estamos exaltando a Él. Pero yo no puedo pararme hoy, 20 de septiembre, a hablar para glorificarlo a Él y mañana 21 estoy deproticándole la vida a cualquiera persona por ahí. Esas emociones no pueden vivir en nosotros. Y esas son las emociones que dañan nuestras bendiciones. Nosotros no podemos tolerar que eso vuelva a vivir en mi caso, en mí. Porque yo en mi vida pasada estaba lleno de ira. Estaba lleno de todas esas emociones negativas que les acabo de compartir. Pero Él cambió mi tristeza en baile, mi tristeza en gozo y en alegría. Entonces, ya conociendo lo positivo y lo negativo, yo escogí lo positivo. Y no para tener una vida tranquila. Porque entre más nosotros nos metemos con el Señor, más nos van a venir entonces esas situaciones que no nos gustan. Pero dice la palabra, y yo vivo por la palabra, que cuando Él vive en nosotros, ya Él venció al mundo. Y yo no debo tener temor. No debo tener temor de ninguna clase. Aquí varias veces hemos compartido la palabra de cuando la barca se estaba hundiendo por la tormenta. Yo fui uno de esos 12 apóstoles que fue a despertarme. Pero ahora yo tengo que hacer mi propia lucha a través de la fe, igual que todos ustedes. ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos emociones? Las emociones son buenas, porque muchas nos enseñan que estamos en el camino correcto y muchas nos enseñan cuando nos estamos desviando. Si nosotros no tuviéramos emociones, seríamos como autómatas, robots. Sí, no, cierto o falso. No podíamos exteriorizar un abrazo, un te quiero, un te necesito, eres importante para mí, yo te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Ves? Me hago partícipe de tu situación que estás viviendo ahora mismo, me gozo en lo que estás viviendo ahora mismo. Estas son emociones que no solamente nosotros vivimos como personas, también las vivimos con nuestro entorno. Por eso aquí en este bendecido grupo, cuando una persona tiene una emoción de bendición, todos nos gozamos. Pero cuando una de nosotros tiene una bendición de una aflicción, todos nos arrodillamos, donde estemos. Ahí quedamos nosotros orando por ese ser, por ese hermano, por esa hermana, porque a nosotros no nos da ya eso de decir que no tengo tiempo. En antes cuando María Luisa me llamó, yo estaba en esa lucha, emocionado, pero la señal no entraba. Pero le dije a María Luisa, me acordé de una oración que tú dices, los ángeles de la comunicación. Invoqué a los ángeles de la comunicación y la comunicación se levantó. Ya estaba yo en una emoción de desesperación. Pero yo decía, Señor, tú tienes el control. Yo te di el control y yo sé lo que tú vas a hacer. Y aquí estamos en la presencia de Él, llenos de emoción. Hay emociones, como hemos compartido, que dañan las bendiciones. Y hay algunas que son más fuertes que otras. Le puedo mencionar el miedo, la tristeza y la ira. Les quiero comentar que ese día que me fue asignado el tema, yo estaba leyendo la palabra en el libro Números,
el capítulo 13, que dice, misión de los 12 espías. Yo creo que ya todos la hemos leído. Y en ese capítulo, ahí está presente el miedo, la tristeza y la ira. El miedo porque esos 12, después que regresaron de 40 días de caminar esa tierra y de haber traído testimonio de las uvas grandes, vinieron llenos de miedo. Porque ustedes saben que ellos dijeron, no podemos subir, porque allá arriba hay gigantes y hay ciudades que tienen muros inmensamente grandes. Tristeza, porque ellos dijeron, sí, esa es la tierra donde brota leche y miel, pero no podemos ir a degustar lo que hay allá. Ira, porque estaban disgustados con dos hombres que sí dijeron, podemos ir a buscar lo que el Señor nos ha prometido. Y esos dos hombres, Caleb y Josué, se enfrentaron a estos 10. Pero ya no fueron ellos 10 solamente, porque estos 10 tuvieron poder de convencimiento para dañar a muchos que ya estaban recibiendo bendición. Entonces, esos muchos que se juntaron con estos 10 fueron con ira a acusar a Moisés y a Aarón y a murmurar y a declarar en contra de Jehová. Entonces, estas tres emociones negativas dañaron un caminar de gran bendición que habían recibido desde que salieron de Egipto. Porque en realidad ellos nunca pasaron hambre ni pasaron sed en el desierto. Jehová siempre estuvo delante de ellos y dándoles bendición y bendición en abundancia. Y ya nosotros sabemos qué pasó con aquellos que se levantaron en contra de la voluntad de Dios. Esas tres emociones ocasionaron que ellos no fueron 40 días, fueron 40 años lo que caminaron por el desierto, hasta cuando no quedó ninguno. Entonces, nosotros no podemos permitir que esas tres emociones negativas nos hagan perder el caminar que hemos tenido desde que Dios nos sacó de Egipto. En el caso mío, Él me sacó de un Egipto en el que yo estaba muy aprisionado. Y yo no puedo permitir que estas y otras emociones negativas me roben las bendiciones. Ninguna. Sigue la palabra diciendo que al cabo de esos 40 años en el desierto, ellos lograron entrar a la tierra prometida, llenos de paz y gozo. Pero lamentablemente el que fue cabeza también se dejó llenar de la ira y por desobedecer perdió el entrar a la tierra prometida y nada más la pudo ver desde lejos. Entonces, que nosotros no perdamos el caminar en esa tierra prometida, que nosotros entremos en esa tierra prometida, que nosotros no perdamos lo que el Señor nos ha dado en gran bendición, que no seamos nosotros solamente el verla, el entrar y comer esos frutos grandes, porque nosotros hemos sido llamados a ser bendecidos y a ser bendecidos en otras personas. Que la aflicción, la ira, el odio, el resentimiento, la amargura, que son emociones negativas, no hagan nido en nuestro corazón, porque ese es terreno fértil para el enemigo. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra en el Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros no podemos hacer esta guerra solos, pero sí podemos dejarnos preparar buscando un estilo de vida a través del ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Y empiezo con el ayuno. El ayuno quebranta la carne.
Y si la carne se quebranta ante el Espíritu siempre será luz sobre nosotros. Cuando la carne es doblegada, yo no puedo estarle diciendo al Señor, despiértame mañana en la madrugada. Y se lo digo como testimonio, porque así era mi relación antes con Dios, cuando mi carne no había sido doblegada. Yo le decía a Dios que me despertara a Él. Pero cuando a través del ayuno yo empecé a doblegar mi carne, ya yo no tengo que decirle al Señor que me despierte, ni tengo que poner despertador, ni tengo que poner nada que me despierte. Mi propio espíritu me despierta. ¿Por qué mi espíritu? Porque ya mi carne fue doblegada a través del espíritu. Hay manifestaciones en cada uno de nosotros que nos dicen textualmente qué tenemos que hacer. En antes les hablaba de enemistad con el mundo. Sí, porque en la enemistad con el mundo está el pecado. Y dije con el mundo, no con el ser humano. Porque nosotros hemos venido aquí y fuimos pecadores y el Señor nos levantó. Nos trajo aquí. No para señalar, sino para hacer testimonio de Él. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte de imitarlo a Él. El Señor iba todos los días al monte a orar. Nosotros tenemos que ir todos los días al monte a orar. Nosotros no podemos cansarnos de estar en oración ante el trono de lo alto. No hay un solo día en que la oración, que es el sustento del Espíritu, no sea nuestro diario comer. La oración. La lectura de la palabra. La lectura de la palabra. Porque solamente la palabra nos hará libres. También leí en estos días sobre cuando fue la repartición de las descendencias de las 12 tribus. Y resulta que la descendencia de Manasés, cuando llegó la hora de la repartición, ese varón no había dejado descendencia de varón, pero había dejado 5 damas. Y cuando yo leía, yo decía, ¿cómo se sentirían estas damas cuando les dijeron que ellas no iban a tener derecho porque eran mujeres? Pero Dios es un Dios tan sabio y tan maravilloso que ellas fueron donde Moisés y Aarón y le dijeron, pero si nosotros somos descendencia, ¿por qué no nos va a tocar? Entonces, Moisés y Aarón interceden por ellas y Jehová dice, hay que darle su porción que a ellas les toca. Pero aún entre nosotros, a veces sale a relucir el viejo hombre. Porque más adelante resulta que varios varones dijeron, ¿y qué pasa el día que ellas se casen? La heredad de ellas va a pasar a la otra tribu que no les toca. Pero como Dios conoce nuestros corazones y antes que nosotros hablemos, ya Él sabe lo que hay que decir, Él decretó que ellas se iban a casar, pero con varones de la misma tribu. Por eso hay que decirle al Señor, Señor, ¿en qué tribu tú me necesitas? Yo no me podía meter a la tribu de Judá, porque tal vez yo no soy llamado allá. Y a veces las aflicciones no vienen porque nos metemos donde no hemos sido llamados. Yo en mi caso en particular, les quiero decir que ya yo sé en qué tribu ya yo sé en qué tribu el Señor me metió. Porque yo se lo pedí. Yo le dije, Señor, yo no te quiero faltar ni ofender. ¿En qué tribu tú me necesitas? Y el Señor me lo dijo una madrugada, te necesito en esta. Ya. El que no le ha pedido al Señor que le indique en qué tribu lo necesita, dígale. Porque los levitas no recibieron participación, pero recibieron de todos. Porque cada tribu le tuvo que dar una porción a un levita. Cuando nosotros estamos, no por nuestras emociones, sino por el mandato de Dios, donde Él quiere que estemos, vamos a recibir de todo.
Es como si llegamos a una fiesta y se acabó la comida y tengo mi plato vacío, pero todo el mundo decide darme de su plato. Y resulta que mi plato se llena y se llena en abundancia. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros, nuestras emociones están bajo el paraguas y la potestad de Él, nuestro plato siempre estará lleno. Porque estamos siendo obedientes a las emociones. Las emociones nos traicionan. Porque a veces las emociones nos hacen ver lo que nosotros queremos ver y no lo que Dios quiere que nosotros veamos. Porque así es el ser humano. El ser humano busca lo que le conviene. Yo varias veces le he dicho a ustedes que yo dentro de mí, yo tenía un Jonás. Y el Señor me dijo una vez, vete para Nínive a llevar la palabra. Y yo dije, no, para allá no, porque ellos son malos. Y me fui para otro lugar, pero regresé yendo donde el Señor me mandó. ¿Por qué? Porque mi emoción negativa de ira contra esas personas me hizo juzgarlos como personas malas. Pero resulta que yo no soy quien para juzgar. Yo soy solamente un hacedor de lo que el Señor me diga que tenga que decir y hacer. Dentro de mí mora un Jeremías. Y dentro de cada uno de ustedes mora un Jeremías. A lo que te mando que diga, dirás. A lo que te mando que derribe, derribarás. A lo que te mando que levante, levantarás. Y a lo que te mando que destruya, destruirás. No tengas temor, porque yo toqué tu boca y tú hablarás lo que yo quiero que tú digas. No es lo que yo quiera decir, porque a veces nos encerramos en hablar palabras hermosas. No, es lo que el Señor quiere que diga, no por mis emociones, sino por la bendición que otra persona va a recibir. Entonces, si yo por mi bendición soy desobediente, por mi emoción soy desobediente, yo no solamente estoy dañando mi bendición, sino la bendición de otra persona que tiene que recibirla. En antes les decía, qué bueno es vivir en emociones como las positivas, ¿ves? Pero tenemos que vivir también esas negativas que en las que nosotros nos metemos. ¿Por qué? Porque son de crecimiento. Nos ayudan a saber que tenemos que serle obedientes. Cada martes que yo escucho de ustedes, bellas princesas, lo que el Señor ha hecho en ustedes, yo siempre les he dicho que ustedes no tienen idea cómo ustedes me levantan y me sostienen, como ustedes no tienen idea, como ustedes no tienen idea. ¿Qué otra enseñanza me dio el Señor? ¿Cómo usted cree que se sentiría Ana, la mujer estéril que no podía tener hijos, cuando Penina se reía de ella? ¿Pero qué hizo ella? Luchó por su bendición. Ella no permitió que las emociones de otra la dañaran. No permitan que las emociones de otras personas le dañen la bendición que el Señor les tiene. Usted viva en su relación personal con Dios. Eso no quiere decir que seas egoísta. Eso quiere decir que estás buscando del que todo lo puede. Del que todo lo puede. No tengamos miedo ni nos desesperemos. No permitamos que el enojo, el disgusto prevalezca en nosotros. No permitamos que el enojo, el disgusto se acueste con nosotros, porque nosotros no sabemos si nos vamos a despertar. Las emociones negativas son contrarios a lo que dice la palabra. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo hombre que actúa en ira no está actuando bajo la justicia de Dios. Porque antes de las emociones positivas, la primera es el amor. Por amor Dios entregó su sangre por nosotros. Por amor a nosotros Él fue a la cruz. Por amor Él le dijo al Padre, yo iré, envíame a mí. Pero a veces qué difícil es que nosotros entendamos esa parte. Por amor.
Pero no es ese amor de afecto, de intimidad. Es ese amor en el que tú te desprendes y tú te compenetras en esa persona. Tal vez esa persona está actuando de forma inequívoca porque tuvo una herencia generacional, que eso fue lo que él recibió. ¿Cuánto dolor me da cuando sacan en las televisoras a estos perritos amarrados a la intemperie, recibiendo sol, lluvia, pasan hambre? Y yo digo, wow, Señor, ¿cómo una persona puede tratar así a una criatura que tú creaste? Y después digo, debe ser que esa persona nació en un matrimonio, de un matrimonio, o nació viendo a un padre. Yo lo que hago es hablarle al Señor de esa persona. El Señor me ha conductado en mis emociones de saber cuándo hablarle a alguien en público y cuándo guardar silencio. Y entonces hablarle a él de esa persona. Porque a veces queremos hacerlo por nuestras fuerzas, porque queremos que las personas reciban lo que ya nosotros tenemos. Esa es nuestra parte emocional. Si tú supieras todo lo que el Señor ha hecho en mí, eso es una emoción, que de darle amor a esa persona de lo que él ha hecho en mi vida. Pero si esa persona no está dispuesta a recibirlo, entonces es mejor hablarle a Dios de esa persona. Y eso me lleva a la palabra cuando los 4 amigos bajaron al paralítico por el techo, que el Señor le dijo al paralítico, por la fe de estos 4, tú eres sano. Él no le dijo por tu fe, le dijo, por la fe de estos 4, tú eres sano. Entonces nuestra fe, al invocar del nombre de una persona que puede estar siendo atacada por el enemigo, va a hacer que el Señor tenga su misericordia sobre esa persona. Yo estoy seguro que así sobre mí alguien oró también. Y así nosotros oramos por otras personas. Por eso les hablaba antes que nosotros no podemos dejar de estar un solo día sin no estar en oración, en oración, en oración. Porque la oración es la sustancia del espíritu. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Si el espíritu está fortalecido, la carne se doblega y nuestras emociones que están en el alma se doblegan. Pero si nuestro espíritu no está fortalecido por la palabra, entonces nosotros no podemos estar fortalecidos ni en la carne ni en el alma. Y nuestras emociones nos traicionan. Ay, no, yo lo voy a hacer porque yo estoy seguro. No, ya no es lo que yo hago, es lo que él hace a través de mí. Porque tenemos también que aprender a manifestar nuestras emociones. ¿Sabes que yo sané a? No, yo no sané a nadie. Yo fui instrumento del que sana. ¿Y por qué somos instrumentos todos los que estamos aquí? Porque el hombre, cuando yo digo hombre, es hombre y mujer, todavía no cree de las maravillas por Dios y milagros que el Señor hace y seguirá haciendo. Ahora todos estamos viviendo con unas emociones que nos tienen aterrados. Las lluvias que están cayendo. Los temblores que se están dando. Todo eso está escrito en la palabra. Cuando leemos la palabra y nos apoderamos de la palabra, todas las manifestaciones que se dan en nuestro entorno no nos afectan, porque ahí están escritas que estos tiempos y otros vendrán. Eso no nos va a afectar. Para nada. Preocupémonos cuando empiecen a manifestarse cosas que están escritas en la palabra. Por nada ni nadie estemos afligidos, más bien sean conocidas vuestras oraciones. Porque si yo estoy afligido, entonces, si el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir, ¿cómo yo voy a defender mi Israel? Si supuestamente yo soy el pararrayo que debe estar parado en la puerta. Y él siempre va a buscar al que está más fortalecido en la palabra. Por eso aquí compartimos situaciones que nos pasan y siempre he dicho que son situaciones transitorias. Entonces, vivamos con nuestras emociones de acuerdo a la voluntad de Dios. En el libro de Efesios dice que fuimos bendecidos y la palabra se cumple. Y fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones
Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales. Y en la misma palabra más adelante dice que nuestra lucha no es contra sangre y hueso, sino contra huestes espirituales en el mundo celestial. ¿Cuál es nuestro mundo celestial? Nuestro espíritu. Cuando nosotros le abrimos las puertas al enemigo, nuestra guerra es en el espíritu. Y cuando el espíritu se doblega, la carne se somete. La carne no se somete. Entonces tenemos que aprender a andar en el caminar de lo que el Señor quiere que hagamos. Las emociones son parte de nuestro diario vivir. Yo desde que me dieron este tema, yo estaba emocionado que llegara este día. Y cada martes yo estoy emocionado que llegue un martes. Y cada sábado que nos van a dar esa charla maravillosa que nos hace crecer más todavía, yo estoy emocionado que llegue. Porque tenemos que alimentarnos, alimentarnos, alimentarnos. Les quiero decir que a mí antes las rodillas me dolían. Yo me ponía un ungüento que se llama Rayo, me ponía Big, me ponía uno que se llama Frizz, no sé qué. ¿Sabe cuándo se me quitaron los dolores? Cuando empecé a orar de rodillas. Cuando empecé a doblar mis rodillas y a poner mi frente en el piso, se me fueron todos los dolores de mis rodillas. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer el músculo. Si yo no fortalezco mis rodillas doblándolas para honrarlo a él, yo viviré con dolores toda la vida. ¿Cómo vivía Jesús? De rodillas, implorando al Padre por cada uno de nosotros. De rodillas. Ahí es donde ganamos las batallas. Ahí es donde está el crecimiento ante Jesús. Ahí es donde nuestras emociones se fortalecen y donde aprendemos a doblar las emociones que nos quieren atacar. Ahí es donde la ira desaparece, la desesperación desaparece, donde la tristeza desaparece, porque ahí es donde agarramos esa fortaleza. Le digo que yo a veces empiezo en la madrugada y cuando abro los ojos de estar arrodillado, ya está allá atrás el tráfico pasando. Y pregúnteme si me duelen las rodillas. No, no me duelen. No me duelen. Y no es por emoción, es por convicción. Porque Dios al que nosotros le servimos no es un Dios de emociones, es un Dios de convicción. Convicción quiere decir certeza de que se va a cumplir. Ahí no hay tela de duda de que si es gris, no, no. Es seguro que se va a cumplir. Él no falla. Él no falla. ¿Cómo me fortalecí yo? O mejor dicho, ¿cómo me fortaleció él? Yo les he compartido en algunas ocasiones que todos los días tenemos que ponernos nuestra armadura. Pero no es leerla por leerla, es leerla sintiendo que me la estoy poniendo. Yo tengo que sentir cuando yo me pongo ese casco que me pesa la cabeza, que se me caen varios cabellos de los pocos que me quedan. Yo tengo que sentir cuando me estoy apretando la correa. No es decirlo por decirlo, es sentirlo, vivirlo. Porque así es como tenemos que nosotros vivir la palabra. Si yo no la vivo de esa manera, estoy recetando una poesía. Estoy recetando un día a día por una costumbre. Y nosotros no podemos vivir así. Cada palabra que está escrita y cada letra, cada frase, hay que sentirla.
hay que sentirla. Sabe que yo, leyendo el libro, la palabra, la historia de David, sus emociones lo llevaron a tener tantas mujeres, tantos hijos, tanto reinado. Y todos sabemos cómo murió David. La pregunta es, de tener tanta descendencia, por esa enfermedad que él tenía, hubo que buscar a alguien que le diera calor. Y saben que quien le vino a dar calor no fue ninguno de su familia, ninguno de los hijos que él tuvo. Fue una mujer de otra tribu. Entonces, que nuestras emociones no nos hagan ir a buscar dioses donde el Señor no está presente. Porque esa es otra parte de las emociones. Las emociones hicieron actuar a muchos hombres en ir a juntarse con mujeres y a muchas mujeres con hombres que no eran de la misma tribu. Por eso yo les hablaba en antes, dígale al Señor en qué tribu lo necesita. Y usted va a ver que muchas cosas van a empezar a cambiar en la vida de ustedes. En mi vida sigue cambiando cada día. Yo no llevo una vida perfecta, yo soy pecador. Pero ya yo sé por dónde me tengo que mover y por dónde tengo que caminar. ¿Qué tengo que hacer y qué no puedo hacer? Porque yo no quiero que ninguna de esas emociones dañen mis bendiciones. Ah, no, Celedonio, ven que tenemos que orar por una persona. Espérate un momentito, yo te llamo ahora. Yo lo primero que hago es que voy y me arrodillo y le pido al Señor, Señor, ¿tú me necesitas allá? No, yo no te quiero allá. Usted no vaya. No puedo ir. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que no vaya. Pero queremos estar en todos lados. Y el único que puede estar en todos lados es Él. Queremos salir en todas las fotos. El único que tiene que salir en todas las fotos es Él. Y así no se puede. Obediencia. Y en obediencia vienen las bendiciones. En antes les decía que las emociones son buenas. Yo me emociono, les decía antes, cada vez que hay un martes. Porque eso es parte de lo que a mí me llena escuchar de ustedes. En cada una de ustedes. Tal vez ustedes no se lo han visto, pero yo sí he podido ver cómo el Señor las ha ido fortaleciendo a cada una de ustedes. A cada una de ustedes. Y por más que digan, yo no sirvo, ustedes sirven. Porque esa es la primera emoción que tenemos que nosotros deshacernos de nosotros mismos. La emoción del que yo no sirvo. Todos servimos. Todos servimos. Nosotros no somos fracasados ni somos fracasadas. Dios no nos dio vida para andar en fracaso. Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Más de 20 millones de personas murieron por el COVID. Nosotros estamos aquí por la obra de gracias al Señor. No nos dejamos guiar por la emoción. Yo estoy seguro que aquí todos nosotros seguimos usando la mascarilla. Y la seguiremos usando. Porque ahora viene la emoción de que ya no hay que usarla. Pero el enemigo está allá afuera. Mire que nos lo dicen. Ya no hay que usarla, pero tengan cuidado porque el COVID sigue allá afuera y hay que acostumbrarse a él. ¿Por qué me tengo que acostumbrar a lo malo si Dios no me quiere viviendo y padeciendo cosas malas? No. Cuando fue hace más de un mes aquella situación que se cerró la República de Panamá y nuestra amada Gloricel nos escribe que tenía más de una hora de estar en el tráfico, les quiero decir que yo sentía en mi espíritu que ella no se quedó ahí refunfuñando. Yo estoy seguro que ella estaba orando ahí.
Ella estaba orando, reprendiendo en contra de aquellas potestades que están sobre nuestro Panamá y el mundo entero. Donde el Señor nos ponga, no se llene de ira. Al contrario, hay un por qué estar allí. Todos nosotros tenemos un librito que se llama La Hora Milagrosa. Entonces, si yo hago la hora milagrosa y no me ofusco, ¿por qué me ofusco si me quedo una hora parado en el tráfico? ¿Yo qué tengo que hacer? Sacar mi hora milagrosa. Yo no puedo permitir que la emoción del tráfico perturbe mi hora milagrosa. Porque la hora milagrosa no tiene que es a las 5 de la mañana, ni a las 4, ni a las 10. La hora milagrosa es las 24 horas del día, el momento que tú la sientas hacer. Entonces Dios nos da tantas herramientas que podemos utilizar a diario para ir en contra del enemigo, porque él siempre anda detrás de nosotros, viendo a ver a quién molesta. Entonces saquemos todas esas herramientas que tenemos y pongámoslas en práctica. ¿Me agarra el tráfico? Pongo una alabanza y empiezo a cantarle al Señor. Y el Señor va a hacer que todo eso se aplaque en mí. Pero si yo me voy llenando de ira y me bajo del auto y quiero agarrar a palo a todo el mundo, entonces ¿dónde está el Señor al que yo le dije que gobernara mi vida? ¿Se lo dije por emoción? Pero mi actuar es diferente. Entonces nuestras emociones gobiernan nuestro actuar. Y los ojos de muchas personas están sobre nosotros, sobre este ministerio, sobre la cabeza de este ministerio, sobre el matrimonio de este ministerio. Por eso no podemos dejar nosotros de estar en oración los unos por los otros. Cuando nosotros estamos en oración los unos por los otros, es como si tuviéramos una burbuja sobre nosotros. Se fueron. No, aquí estoy. Ay, se fue No, Celedonio. hola, Celedonio, se le desconectó a Celedonio. Sí, estamos aquí. Yo pensé que era que a mí se me había... Bueno, ya apareciste, Maribel, y ya se te arregló tu teléfono. Ay, sí, es que me dieron un iPhone nuevo, Gloricel, y estoy como que no lo sé usar. Bueno. Pero ya desarrollaré la inteligencia adecuada para esta tecnología. Bueno, ya lo vas a aprender. Bendito Dios que te dio un regalo. Bueno, no, es de la empresa, ¿no? O sea, me lo Sí, dieron. pero tú lo usas, ¿no? Sí, claro, claro. Y oye, oye, hice de todo, le desenchuflaba el audífono, le ponía el botón, le quitaba el botón. Yo decía, ay, Diosito, tengo que practicar más. Bueno, mientras que Celedonio se conecta, yo tengo varias, creo que ahí se está conectando Celedonio. Débora, ¿o no? No se está conectando. Ok, mientras que Celedonio regresa, hay varias cositas que yo le iba a preguntar durante el periodo de preguntas y respuestas. Una era, miren, las emociones hay que manejarlas muy bien porque pueden provocar bloqueo, pérdida o enfermedades. Si no sabemos manejar las emociones con la ayuda del Señor. Yo le iba a preguntar si él cree que las emociones se pueden suprimir. Era la primera pregunta que le iba a hacer. La segunda era que me inquietó cuando él dijo que el Señor
ya él no le pedía al Señor que lo levantara en la madrugada y que su propio espíritu lo levantaba. Yo difiero con esa situación con él. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo el que gobierna nuestro espíritu. Y al gobernar nuestro espíritu, Él es el que hace que nos levantemos, caminemos o vayamos por el camino que Dios quiere que nos ponga. Yo no puedo controlar mi espíritu. Es el Espíritu Santo el que controla mi vida en todo sentido. Eso fue parte de lo que quería conversar con él. Estoy de acuerdo que existen emociones positivas y negativas, y dependiendo de la manera como actuemos, eso va a ser en beneficio nuestro o no, pero es necesario mantener comunión con el Señor, es necesario entender que nuestras emociones no pueden ser vencidas por nuestro propio control como personas, de que llevar un librito, yo no puedo hacerlo de esa manera. ¿Y cómo se los voy a explicar? Muchas veces creo que todos hemos pasado por situaciones donde hemos tenido ansiedad, donde ha habido de alguna manera desánimo cuando ha habido algo que no podemos manejar. ¿Y quién creen ustedes que nos puede ayudar a suprimir eso? Solo Jesús. Solo Perdón, Jesús. Gloricel, me está escribiendo Celedonio, dice que está en proceso de ingresar, pero no lo logra hacer. Bueno, el Señor tiene control y Él va a volver, pero hay que seguir mientras momentáneamente para que Él pueda después entrar, pero ustedes están oyendo lo que yo acabo de decirles. Sí. Hay emociones Sí. que todos los días tenemos nosotros. El tema era cómo manejar nuestras emociones todos los días. La visión del grupo es una visión que indica que tenemos que tener un balance y un equilibrio en nuestra vida como personas. Quiero decirle, por ejemplo, Maribel está en su oficina. Ella sabe que tiene una inquietud. Ella va a ponerle al Señor su inquietud en ese momento, pero ella no se va a poder poner a orar todo el tiempo porque tiene que cumplir con sus compromisos. Entonces, el Señor tiene promesas y yo quiero traer una cita bíblica que quiero que me busques. María Luisa, ¿tú estás ahí? María Luisa, ¿tú estás ahí? Sí, Gloricel, aquí estoy. Bueno, voy a pedirte que me busques esta cita bíblica porque ¿cómo yo puedo manejar mis emociones con el Señor, con las promesas de Dios? No hay otra manera de hacerlo, solo con las promesas de Dios y que están incluidas en la palabra de Dios. Entonces, miren, se los voy a demostrar por qué les estoy diciendo eso. Moisés era un hombre de Dios. Era un hombre que oraba. Estaba en el monte con el Señor y se pasó 40 días y regresaba. Era un hombre completamente de Dios. Pero yo quiero recordarles lo que les dije hace un momento. Las emociones pueden provocar bloqueo, pérdida o enfermedad. ¿Qué sucedió con Moisés cuando perdió la paciencia con el pueblo que le exigía en un momento determinado? ¿No siguió las instrucciones de Dios?
Y al no seguir las instrucciones de Dios, golpeó la piedra y se llenó de ira. La emoción de la ira negativa entró en él en ese momento. ¿Y qué sucedió? No pudo entrar a la tierra prometida porque no pudo permitirse que el Señor le controlara las emociones. No era él el que tenía que controlarlas. Él era el que tenía que hacer una pausa momentánea y pedirle al Señor, ven en mi auxilio. Cuando yo tengo una situación emotiva que tengo que manejar, yo no lo hago con mis propias fuerzas. Ahí está Celedonio. Yo le pido al Señor que me ayude a mover la emoción como Él quiere que la mueva, porque la emoción no se puede suprimir. Celedonio, mientras que tú estabas fuera, yo estaba diciendo lo que te iba a preguntar cuando tú terminaras tu participación, porque lo primero que te iba a preguntar es que si tú crees que las emociones se pueden suprimir. Contéstame eso, por favor. No, las emociones no se pueden suprimir. Las emociones son parte de nuestro diario vivir. Amén. Como Amén. nosotros las Eso vamos a quería. manejar, son otras 500 pesos. Eso ¿Ves? era lo que yo quería que se confirmara, porque nadie puede controlar lo que solo Dios puede hacer. Así es. Por eso le decía que si yo no tengo emociones, sería como un robot. O prendido o apagado. O sí o no. Otra cosa que me llamó la atención y que lo dije mientras que estaba fuera del aire fue que tú decías que al principio tú le pedías al Señor que te levantara a la hora para orar, pero que ya tu espíritu te levantaba, y yo corregí eso como yo lo veo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el que ordena a tu espíritu, porque la palabra de Dios dice en Corintios que cuando yo me convierto a Cristo, mi espíritu se une al Espíritu de Dios. Correcto. Entonces, tú no te levantas por tu propio espíritu, te levantas porque el Espíritu Santo que gobierna tu espíritu te permite levantarte. Tanto es así que hay personas que cuando no lo entienden se quedan dormidos y dicen, ay, ¿por qué me quedé dormido? Porque con sus propias fuerzas querían mover lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Esa fue la corrección que hice en ese momento. Entonces, adicionalmente a eso, dije yo que las emociones pueden venir por bloqueo, por pérdida o por enfermedad. Y dije yo en ese momento que las promesas de Dios son aquellas que pueden provocar en nuestra vida que se pueda manejar la ansiedad, que se pueda manejar el estrés, el nerviosismo, que se pueda manejar la ira, que se pueda manejar la tristeza. Solo Dios, porque los frutos buenos que tú hablaste de emociones positivas son los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, la benignidad, el dominio propio. Todo eso tiene que ver porque la fe es una función muy principal para que yo pueda entender que las emociones no las manejo yo, sino las maneja el Señor. Y mientras que no se entienda eso, no se puede avanzar, porque uno necesita entender que uno tiene solo aquello que el Señor permite. Entonces puso un ejemplo en ese momento de Moisés cuando golpeó la piedra y por su ira perdió la oportunidad de ir
a la tierra prometida, porque no pudo manejar y era un hombre de oración. Por eso que no necesariamente las situaciones, eso tiene, quiero ponerlo, herramientas espirituales que nosotros usemos, solamente nos van a ayudar. Eso no es verdad. Los recursos espirituales me van a ayudar en mi comunión con el Señor. Yo no puedo hacer como una especie de, una de las cosas que uno tiene que entender es que el Señor nos sorprende con un de repente. Entonces, si yo me aprendo el librito de una manera, cuando el Espíritu Santo me quiera de alguna manera darme algo nuevo, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque estoy con un librito. Estoy con una forma especial de hacerlo y ahí no se manifiesta la glorificación del Señor Jesucristo. Uno tiene que entender que el hombre que te rodea a ti tiene que comprender. Ya el Señor azotó a esa persona. Ya el Señor permitió que esa persona entendiera que sin él no puede hacer nada. Entonces esas son las cosas que yo en su momento conversé mientras que tú te fuiste del aire. No sé si hay más preguntas para Celedonio. Yo iba a buscar unas citas bíblicas que quería que las tomaran en cuenta para cuando estén enojados, para cuando estén ansiosos, angustiados, porque el Señor escucha siempre el que yo le dé el primer lugar a Él. Tengo que entenderlo, Celedonio, que las emociones solo me las puede controlar el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Él me va a sorprender a mí. Él va a ser creativo. Él va a ser un ser que me va a hacer entender. Quiero más de ti, quiero más de ti, busco más de ti, busco más de ti. ¿Por qué? Porque con esas actitudes que él tiene, y no son actitudes porque con esas poderosas acciones que él tiene, nos va conquistando más, va permitiendo que nosotros entendamos que sin él nada es posible. Entonces, si yo pongo un librito del ayuno, de la oración, y de repente Dios me pone otra cosa, quedo desinflada. Y eso es lo que tienen que entender todos ustedes. Dios es un Dios creativo. Él no actúa siempre de la misma forma que actuó con otra persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Doblegar a los espíritus para que los espíritus entiendan que es como él quiere, no como yo quiera. Y para mí es importantísimo que lo entiendan, porque si no, no pueden avanzar. Regresa la confusión, regresa el desánimo, la tristeza, porque no hay firmeza en las cosas del Señor. Celedonio, no sé si quieres ampliar algo más, si hay alguien que quiere preguntar, María Luisa, mientras que yo busco las dos citas bíblicas que quiero que leas, María Luisa. Ay, sí. Por eso es que al principio yo les decía, les comentaba que ya yo no gobierno el timón de mi carro. Yo le entregué todo a él. Pero eso no quiere decir que me quedo acostado esperando que él haga por mí. Yo tengo que hacer la parte mía. ¿Ves? Yo siempre me acuerdo de esas 3 veces que le dijo. Sí, o sea, tú tienes que hacer la parte tuya, pero él es el que te tiene que levantar de la cama o de donde tú estés. Tú no puedes salir solo a hacer las cosas. Tú tienes que esperar su dirección para hacer lo que él quiere que hagas tú
con lo que tienes que corregir o lo que tienes que avanzar, pero no es bajo tus propias fuerzas, es las fuerzas de Él que se derrama. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Vas a tener un toque del Señor en ese momento y el Espíritu Santo va a bajar para lograr que tú puedas avanzar como Él quiere, pero que sea su camino, no el propio tuyo. Esa es la diferencia. Ya voy a buscar en este momento la cita bíblica que quiero que María Luisa me lea. Te la voy a decir en vivo, María Luisa, porque si me pongo a escribirte, voy a demorar más tiempo y el tiempo Correcto. corre. Entonces, Correcto. búscame Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. La leo de una vez, Gloricel. De una vez. Ok, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. ¿Están dándose cuenta de lo que yo les acabo de decir? Entonces, cuando yo tengo que controlar mi ira porque el Señor me la está haciendo ver, entonces yo le tengo que decir al Señor algo que lo impacte a Él de lo que yo necesito recibir. Yo puedo declarar ese Proverbios 16:32. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a provocar que mi espíritu se doblegue ante Él y que yo pueda en el nombre de Jesús provocar que se calme la ira porque Él la va a agarrar para mí. O sea, Él va a agarrar mi ira y la va a sujetar debajo de sus pies. Entonces, al sujetar la ira debajo de sus pies, Él me va a enseñar cómo debo actuar y cómo debo manejar esa emoción la próxima vez para que yo no me descontrole y no pierda la oportunidad de la bendición que Él tiene preparado para mí. En ese ejemplo que acabo de dar. Entonces, no sé si mientras que busco otra cita bíblica, ¿quieres decir algo al respecto, Celedonio? Sí. Y yo quiero preguntar algo, un segundito, señor Celedonio, excelente, excelente explicación. Pero cuando yo puedo detectar, Gloricel, que es alguien que está airado contra mí, ¿puedo utilizar esta misma cita? Tienes que buscar una que sea para otra persona, porque ahí estás leyendo una de Proverbios 16:32 que es para ti misma. Entonces, ¿qué aconsejaría yo si es de una persona que tiene algo contra ti y en ese momento no tienes tú, o sea, divide y vencerás? Hay dos cosas que yo aprendí de parte de Dios y es que yo le pido al Señor saetas que dispersen los demonios que tengan sujetado a ese hombre o a ese espíritu. Entonces el Señor enseguida me responde y me manda saetas espiritualmente y yo lo creo. Por eso que la fe es importante cuando uno tiene que manejar las emociones. Yo no le voy a decir al Señor, ay, Señor, de verdad me habrás hecho el milagro, de verdad tú me habrás respondido. No, yo tengo que creer que aunque yo no lo vea, Él ya lo hizo en el nombre de Jesús. Esa es una de las cosas que yo uso cuando hay una persona irada contra mí. Y la otra cosa que hago es dividir. ¿Y cómo lo hago? Señor, desbarata ese ejército que tiene esa persona que lo está haciendo levantarse en mi contra. Principados, potestades, gobernadores, son los que están trabajando en ese momento, provocando que ese hombre se llene más de rabia contra mí. Pero yo divido en el Señor y ese ejército va a ser desbaratado
porque yo lo estoy pidiendo a mi Dios y me lo responde de manera inmediata. Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos que provocar que las emociones actúen no en mi contra, sino a mi favor. Entonces, uno tiene que entender algo. Necesitamos la palabra de Dios. Yo quisiera decirles, miren, no se preocupen, sigan, no, necesitan entender el lenguaje de Dios, porque sin el lenguaje de Dios no van a avanzar. Y esas dos citas bíblicas que les acabo de decir están en el Salmo 18. Búsquenlas. Búsquenlas. Salmo 18. Salmo 18, ahora mismo no recuerdo el versículo, pero si buscas busca saetas que los dispersan, búscalo y vas a encontrar el versículo igual que el ejército se ha desbaratado, porque así mismo lo dice, lo Así buscas, dice. lo vas a encontrar. Envió, el 14, envió sus saetas y los dispersó. Ahí Lanzó está. relámpagos y los destruyó. Bueno, ahí está. Entonces, cuando yo tengo una pelea, yo hablo el lenguaje que a Dios le gusta que yo hable. No sé si me logro explicar. ¿Puedo compartir algo que me pasó? Ajá, claro. Bueno, algo que me pasó no muy bueno la semana pasada, y yo sentí miedo. Sentí Una temor, emoción. me sentí, exacto, incómoda. Y yo empecé a orar y yo dije, Señor, toma el control, ato, quebrando, y el Señor me dio esta palabra, que se las comparto ahora, no sé si lo hice correctamente. Después sentí paz y hasta el día de hoy siento paz y he percibido de parte del Señor que Él está en control de esa situación. Y es Isaías 51:12 y dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Entonces, Perfecto, te la dio perfecta, es una promesa. ok. Entonces, tú lo creíste y Yo la lo creí. repetiste. Sí. Por eso llegó la paz. Entonces, el Señor tomó control de esa situación. Y tengo que ser honesta, porque yo no le voy a decir que la que más controla toda la parte espiritual de mi vida, sentí temor. O sea, honestamente. Es que esa es una emoción, es Ajá. una emoción porque cuando el demonio quiere destruir, envía espíritus de opresión y ese miedo lo manda para intimidarte, para destruirte, para acabarte en ese momento y que no pienses en esa situación. Entonces yo te quiero felicitar porque significa que ya tu mente está conectándose con el Señor. Ya tú estás aprendiendo que tienes que depender de Él y por eso te mandó la respuesta a Isaías 51:12. Aquí has aprendido, hay otro de la paz, pero es la conexión que cada uno de ustedes haga para entender que sus procesos, Dios los tiene en control. Amén. Los tiene en control. Yo les mandé esta mañana una música muy linda de Samuel Hernández, que es de los procesos. Escúchenla, levanten ese espíritu y permitan que el Señor provoque que nada de lo que está, pero vuelvo y les digo, es una guerra, es una batalla. Y la batalla solo se puede ganar con la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque dice el Señor que la palabra penetra hasta los tuétanos del alma. Y eso es lo que provocan los milagros. Porque el Señor entra hasta lo más profundo de tu ser con su palabra. No sé si hay alguien que más
Yo, señora Loricel, quería compartirle algo. Claro. Mire, yo en este tiempo estoy pasando por momentos bien fuertes en el trabajo. Le comparto que creo que son los mismos momentos que está viviendo mi compañera María Luisa. Pero le puedo decir que me he metido en una de oración y pidiéndole al Señor que ponga en mi boca las palabras adecuadas, ¿verdad? Para este compañero, porque le digo que ha ido en contra mía, pero fuertemente, hasta decir en el trabajo que como yo gano doble sueldo, a mí me toca trabajar más. Entonces yo le pedí al Señor que pusiera en esa reunión las palabras adecuadas en mi boca. Y le digo, señora Loricel, que con todo lo que yo he orado, el Señor ha puesto las palabras en mi boca. Y le puedo decir que este compañero hoy día a mí me llama la señora Margarita, como me llaman todos los médicos. Entonces, yo creo que en verdad he aprendido mucho. He aprendido que todo en mi vida primero es nuestro Señor Jesús. Y le digo que tampoco es que estoy tan segura de lo que pueda pasar, ¿no? Pero estoy confiando en el Señor, de que ese hombre fuerte que se ha levantado en contra de María Luisa y mío, porque es en contra de María Luisa y mío, y en contra de nuestro CEN, de los técnicos de enfermería, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer, porque Él es el que lo puede todo. Eso es lo que le quería compartir, señora. Mira, Margarita, en la medida que tú vas avanzando, se multiplican tus enemigos. Así es. Se multiplican tus enemigos. Pero, ¿qué pasa? Tu forma de actuar es la que va a provocar que esos enemigos queden quietos delante del Señor. Pero tus emociones tienen que ser llevadas por Cristo, por Cristo. Así para es. que Él permita que las emociones, te voy a mandar después una manera de cómo manejar esa situación. Se lo voy a agradecer, señora Loricel. Pero lo más importante, no tengas miedo. No tengo temor, porque yo sé que miedo. El Señor me respalda si en todo. Miedo, te va a rebotar. No tengo temor, señora Loricel. Confianza en el Señor Jesucristo, confianza. Exacto. Así es. No sé se lo agradezco. Yo creo Gloricel, María Luisa, yo creo que Gladys hace ratito quería hacer una consulta. Sí, Celedonio no ha terminado. Está emocionante, maravilloso y todo, pero Celedonio le quedó pendiente de decirnos algo. Gladys, ¿podrías esperar un segundito que el señor Celedonio termine y luego seguimos? Ok, gracias. Estás en mute, Rupia. Estás en mute, Celedonio. No, deja que siga fluyendo lo que estamos teniendo ahora mismo. Amén. Bueno, que siga, que pregunte Gladys entonces. Gladys, adelante. A lo mejor se levantó. Es bueno que vayan anotando las citas bíblicas para que puedan usarlas después. Yo había buscado varias de emociones y cómo manejarme, pero se las comparto en el grupo porque en este momento hay inquietudes y es fundamental lo que acabamos de escuchar de Celedonio, cómo fue llevándolo, lo que de alguna manera yo pude decirle de lo que había dicho, el ejemplo que puso Maribel. El Señor todo lo va manejando, como dice Celedonio. Entonces, lo importante es entender, separada de Dios, nada puedo hacer. Así es. Amén. Jesús es el tronco, yo soy la rama. Sola no lo voy a poder hacer. Necesito de Él.
Necesito de él. Y vuelvo y les digo, Moisés es un hombre de Dios. No pudo manejar su ira. No la pudo manejar. Y estaba prácticamente en oración continua. Así es. Entonces no es solamente eso. Miren, hay una palabra aquí que yo había donde el Señor dice, examíname, oh Señor, examina mi corazón y dime dónde tengo que yo mejorar las situaciones que me impiden avanzar. Voy a ver si mientras que Celedonio habla un poco se las busco porque es importante entender lo que declaren con su boca. El Señor lo va a oír. Y lo va a oír. Porque vuelvo y les digo, multiplican los enemigos. Cuando uno tiene batallas. Entonces, como no podemos, porque en las fuerzas, todo el mundo diría, bueno, yo voy a pelear aquí. La gente se desespera y empieza a querer mandar a que los demonios, no, la dirección de Dios es importante. Voy a suprimir, pero con la ayuda del Señor. Así es. Él me va a guiar, Él me va a decir cómo tengo que hacerlo, cómo me tengo que manejar. Entonces ustedes tienen que entender eso. Miren, para mí la Biblia está importantísimo, pero ustedes tienen que leer los salmos, los proverbios todos los días. Son 31 proverbios, uno cada día. Son 150 salmos. Divídanlo en 30 días para que lo puedan leer, pero leer para entender, no leer por leer. Así es. Asimilarlo. Miren, yo recuerdo que cuando yo estaba empezando a leer la Biblia la primera vez, a veces me tocaba leerlo hasta 7 veces, cada versículo. Y cuando lo leía cada 7 veces, algo provocaba que me quedara grabado. Eso es algo que yo no logro. Bueno, pero es porque tienes un bloqueo. Eso es lo que yo estaba diciendo ahora mismo. El bloqueo de las emociones. Yo no puedo. Estoy intentándole. Hay algo que te quiere limitar tu mente para que no pueda expandirse. Entonces, eso es un bloqueo de la mente y el bloqueo de la mente tiene que ver con las emociones de que no te sientes capaz de hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que pedirle al Señor, trabaja mi emoción de no puedo, que no tengo capacidad de poder aprender más. Y vas a ver cómo Dios lo va desarrollando. Es cuestión de ensayo y error, desaprender para aprender. Para que el Señor te pueda guiar, aconsejar. Miren, como dijo Celedonio muy claro, todos nosotros estamos bajo el ojo de todos aquellos que no quieren que avancemos. Pero yo tengo algo muy claro. Cuando Dios quiere algo, lo va a hacer de todas maneras. Y eso la gente no lo ha entendido, porque la gente no tiene temor a Dios. Y como no tiene temor a Dios, cree que es más vivo que Dios. Entonces, solo es cuestión de entender que te va a costar. Claro que te va a costar, porque lo que cuesta es lo que uno sobrevive y lo que uno mantiene. Pero eso es importante que uno lo comprenda, porque
parte de su crecimiento y su avance con el Señor depende de lo que estamos hablando en el día de hoy. Así es. Porque ustedes van a poder vencer lo negativo con lo positivo. Entonces me acuerdo yo que cuando yo leía, hay muchos libros de promesas de Dios muy buenos. A mí me encantaba mucho el de Luis Palau porque es buenísimo. Entonces, cuando yo leía el libro de promesas de Dios, si yo me sentía desanimada en ese momento o descontrol, yo buscaba en el índice y ahí estaba lo que yo necesitaba leer de la Biblia. Entonces yo lo leía, lo subrayaba, lo leía. Y se fue quedando dentro de mí porque dice que cuando el Señor adorna una casa, queda vacía si no entra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que se va de nosotros, que no vale nada, uno tiene que llenarlo con lo que vale y es de Jesús, del Espíritu Santo. Entonces uno va llenando todo aquello que va saliendo. Entonces ya no puede volver a entrar porque ya está ocupado por el Señor. Así es que lo tienen que pensar. Ya está ocupado por el Señor. Recuerden eso. La palabra no miente. Dice Números 23:19, creo que dice que Dios no es hombre para mentir. Así es. Él lo que dice es verdad. Lo que hace que no se pueda manejar mejor es la fe, porque la fe es lo que retrasa el avance de las emociones que una persona puede tener. Entonces tienen que entender eso. Ustedes tienen que salir hoy convencidos de que cuando vamos a experimentar emociones difíciles, pero cuando las experimentemos, saber la llave que en ese momento necesitamos llamar a Dios para que la ate y desate lo que necesitamos cada uno de nosotros. Para eso son las llaves del reino de Dios, para atar y desatar aquellas cosas que son buenas para nosotros como personas. Pero sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, bloqueo completo. Así es. Bloqueo completo. No hay oportunidad, pérdidas. No hay oportunidad si me quedo pensando en pérdidas. Tengo que avanzar para que algo nuevo llegue. Dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Claro, habló y no lo ejecutará. lo hará. Amén. María O Luisa, sea, entonces ustedes se aprenden eso. Entonces, cuando ustedes vean espíritus engañosos, no, Señor, tú dijiste la verdad. Tú me prometiste, hay una profecía y en tu tiempo se va a cumplir. Saca toda la raíz negativa, saca todo bloqueo que impide, que obstaculiza que yo pueda recibirlo. Y entonces van creciendo, van evolucionando como guerreros del Señor para su familia primero. Vayan experimentando con ustedes primero y después con su familia. Y así se van a dar cuenta cómo van, sin darse cuenta, avanzando a las cosas buenas que quieren. Eso es importante. hay una señora que tiene la mano levantada hace rato. María Luisa, ¿qué has dicho, Rita? Ritita, ajá, dale, María Luisa. Estás en mute. No, disculpe, es que ya me habían respondido en el chat, perdón.
Estoy ok. aprendiendo a manejar. Ok. Ok. A ver, Celedonio. Ahora sí, Celedonio. Por eso les decía que tenemos todos los días que ponernos la armadura. Porque nosotros podemos salir en paz de nuestro hogar, pero en la calle nos vamos a encontrar a alguien que no anda en paz. Margarita, María Luisa, puesta la armadura. Háblenle a Dios de ese que tienen ustedes ahí en esa oficina. Y díganle que le mande las avispas. Ustedes han leído la palabra sobre las avispas, ¿verdad? Así es. Para que no te toquen. Así es que esto es una guerra. Y tenemos que apoderarnos de la palabra. En antes les hablaba, cuando estemos orando la palabra, leyendo la palabra que tiene que ver con la armadura, yo tengo que sentir que yo me la estoy poniendo. Yo tengo que vivirla. Yo tengo que sentir ese calor en mi cuerpo corporal que ya está en mi espíritu. Porque si la voy a leer por leerla, eso no va a tener ningún efecto. Me tengo que apoderar de esa palabra, la tengo que hacer mía, la tengo que declarar. Tengo que tener una visión que mañana cuando ustedes dos lleguen a esa oficina, ese hombre va a estar como Saulo de Tarso, porque dice el Señor, a este que le está haciendo la vida de cuadrito a mis 2 hijas, lo voy a usar para mi propósito. Y si se cumplió en Saulo de Tarso, se va a cumplir en ese hombre. Y después ya veremos lo que el Señor va a hacer con él. Pero ustedes nunca maldigan, bendíganlo y el Señor se encargará de él. Amén, amén, amén. Gloria. Celedonio, hoy yo hice eso. Bueno, Yo le dije, Señor, como Pablo de Tarso, mira, tú puedes hacer con él. Bendito Dios. Celedonio, no sé si alguien más tiene una pregunta, porque yo voy a seguir preguntando porque me interesa mucho. Y he tenido para varias... eso estamos. Por eso yo le digo que todos los martes yo me lleno con ustedes. Ese es el Ay, propósito. Celedonio, hemos hablado de las emociones negativas. Yo no sé en guerra espiritual, las emociones que son positivas. Como nosotros, como cristianos, que tenemos que estar siempre alerta, siempre hay quien se quiera levantar, cómo manejamos las positivas, cómo controlamos esas emociones adentro. Yo no las puedo manejar si yo no le doy derecho legal que me maneje a mí el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque yo, si trato de manejarlas yo por mi carne, yo mismo me puedo perder. Yo mismo me puedo afanar. Pueden haber personas que todos los días te inviten a un café, te inviten a... Pero llega un momento en que ya tú te estás sintiendo de que tú eres acá. Y se me olvida que el que tiene que estar aquí es el que está sentado en el trono. Y nosotros tenemos ejemplos de muchos hombres y mujeres que estuvieron llenos de la presencia de Dios, pero cuando entraron en contacto con el mundo y se dejaron llevar por el mundo, se perdieron en el mundo. Y hay muchos. Yo contestaría de la siguiente manera, Maribel. Las emociones positivas es la alegría, el gozo, Los logros que salen efectivos y uno dice, es lo positivo. lo positivo es la alegría, Eso. el gozo, Ujú. porque hay emociones negativas que provocan que haya luto en el corazón del hombre, como dice la palabra. Entonces uno se va a Isaías y en Isaías habla de que el Señor te quita el luto y pone óleo de gozo. Entonces necesitas discernir realmente con la ayuda del Espíritu Santo qué emoción te está afectando, qué emoción positiva tienes para que se sostenga en medio de cualquier prueba. Y ahí está la de la paz que la paz que sobrepase todo entendimiento. Ahora mismo
y les digo, yo tenía varias, pero se las voy a pasar porque Celedonio tiene que hacer la oración y no sé si hay alguien más que quiera. Yo vuelvo y les digo, yo me voy a la palabra. Es lo primero que yo hago. Irme a lo que el Señor dice en su palabra. Lo demás viene después. Así mismo como tú recibiste, Maribel, el Señor te puso la cita bíblica. Amén. Entonces, significa que Él te está oyendo. Amén. Así lo queremos. Entonces, como si se te está oyendo, te está diciendo, confía. Amén. Amén. Pero el confiar no significa o sea, Él te dice, confía, pero tú atenta a todo lo que se mueve a tu alrededor, para que Él te pueda guiar y tú le sigas pidiendo, para que todo se vaya desmoronando, se vaya desactivando de esa situación que tienes en el momento en que la tienes. ¿Ves? Y Glorice, hablando sobre lo que Celedonio antes compartió, sobre cuando él se levanta a orar, yo tuve una experiencia que para mí fue sobrenatural, porque yo nunca había oído su voz. Y yo la semana pasada me desperté y que no era la hora en la que yo me paraba para orar. Y yo dije, Señor, yo voy a esperar un poco más. Yo dije, voy a esperar un poco más, me quedé dormida. Y les cuento que oí mi voz clara y tajante. Y me despertó como si fuera un resorte. Me llamó por mi nombre y me dijo, Maribel. A mí eso nunca me había pasado. No sé qué es ese. Bueno, eso significa, ¿cómo lo tomo yo? Si es una hora diferente, Ajá. te está levantando porque tienes que guerrear. Okay. Porque hay algo que se está moviendo en tu contra que él tiene que suprimir, pero tú necesitas estar alerta, atenta a lo que él te quiere mostrar y enseñar. Son situaciones espirituales que no puedes dejar de experimentar porque te muestra el poder de Dios en ese momento. Entonces tú cortaste en ese momento quizás cualquier cosa que el Señor te quería mostrar en ese instante. Puede ser una visión, puede ser algo que en el ambiente, en la atmósfera te indique. El Señor, eso me pasó hace un par de días, ¿verdad? Donde escuché mi voz clara, audible y así, Maribel. Yo me paré con un resorte y me fui donde yo siempre oro. Ayer, yo estaba en mi tiempo de oración en la madrugada. Cuando yo veo así el cielo, veo una huella, pero era una sola huella. Sí. Y yo en el momento, yo con humildad le dije al Señor, yo le dije, Señor, está guardando mis pasos, está guardando mis caminos, pero yo no tuve el discernimiento, tengo que ser completamente, humildemente honesta delante de Dios. Yo no tuve la revelación y yo le preguntaba, ¿es mi caminar? ¿Es el camino? Tengo que estar atenta a mis decisiones, a mis pasos, Señor. Pero yo nunca había experimentado eso tampoco. O sea, he estado experimentando cosas diferentes de parte de Dios, pero lo de la huella no tuve el discernimiento. Para mí, en el nombre de Jesús te lo revelo, tienes que seguir el camino de Jesús, aunque no veas lo que vas a recibir. Esa huella lo que te estaba indicando era, es mi camino, no el tuyo. Entonces tú tienes que seguir esa huella.
porque de ahora en adelante esa huella va a ser la que te va a guiar hacia lo que tú le estás pidiendo al Señor. Entonces, si te desvías de esa huella, te retrasas. Por ejemplo, tienes que atender a algo. Ahora más que nunca, tú tienes que fijar tus ojos en Jesús, porque hay situaciones que en este momento se están moviendo de manera en la cual te quieren lastimar. Entonces, como te quieren lastimar lo que se está moviendo a tu alrededor, la única manera es fijar tus ojos en Él y confiar que Él te va a sacar de ese lugar peligroso donde estás. Entonces, tienes que pedirle al Señor que te dé discernimiento, porque puede ser una persona la que te da miedo, que quiere provocar miedo. Entonces el Señor va a suprimir ese miedo. Por eso te levantó a una hora diferente, porque estás en una rutina. Y como estás en una rutina, en la rutina no ves lo que nuevo puede venir de parte de Dios. Porque estás acostumbrada a levantarte a la misma hora, a la misma hora, a la misma hora, a la misma hora, e impides que el Señor con un tiempo nuevo te dé la respuesta que estás esperando en este momento. Esa es la forma de manejarse todos en este momento y dejar de pensar siempre en lo mismo, en lo mismo. Por eso le dije a Celedonio, en los de repente, en la creatividad de Dios. Así es. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Nuestra relación con Dios es a tiempo y a distiempo. Ahí no hay una hora en que yo digo, no, es en el tiempo en que hay que hacerse. Así es. Eso, lo que tú acabas de decir, tienes que pensar en qué sendas has estado caminando, en qué sendas has estado últimamente. Y el Señor te está diciendo, por ahí tienes que seguir. Amén, así lo creo. Y no solamente en mi caso, yo solamente en mi caso le puedo decir, no es que yo le diga al Señor también, ¿qué me quieres decir? Yo corro de una vez a la palabra, porque ahí en la palabra está la confirmación de lo que Él me quiere decir. A veces también, Celedonio, en el caso particular de lo que acabas de decir, es que la persona no está preparada para recibir la revelación todavía. Ajá, también. Porque si la recibe, no la va a manejar bien. Entonces el Señor la retrasa y evita que ella pueda entender más hasta que se meta más de lleno en lo que el Señor quiere que se meta. Ah, bueno, excelente, así es. Y por algo le dijo su nombre, Maribel, porque significa que Maribel trata de ir por el camino que ella quiere ir. Entonces, por eso te fue firme, Maribel, como diciendo, hazme caso, obedece. Ahora, o sea, como ese Maribel fue como que, o sea, levántate De ahora. autoridad, de autoridad, de autoridad. Como Maribel. Yo les digo la verdad, yo siempre decía, yo nunca había oído a Dios, la voz de Dios. Y fue una cosa impresionante. Bueno, eso te da temor a Dios. Sí. Te enseña que es real. La próxima vez no vas a decir un poquito más, voy a levantarme un poquito más tarde. Enseguida. Te digo como a Josué, mira que te mando que te fuera y seas valiente. Amén. Amén. Maribel, le quedó pendiente a Gladys. Gladys tenía una pregunta. Esta señora Gladys. Pero ella no estaba. Allí, pero no estaba. Se le preguntó, pero no estaba, María Luisa. Ok, listo. Es que no la puedo ver y pensé que ya estaba de vuelta. Ok, quedamos. Acuérdate así. que ella está en las clases de inglés. Ella así está, que, cierto. así que tiene que salir a cierta hora. Perdonen que yo haya preguntado tanto, pero es que cuando el tema me... No, pero es que las preguntas son importantes. Para que, ¿no?
Señora Maricel, ¿qué quiere decir cuando le dijo a la señora Margarita que no tuviera miedo porque si no se le rebota? Bueno, no sé si contesta tú, Celedonio, y después contesto yo. El temor no viene de Dios, para empezar. ¿Ve? Y nosotros los que estamos aquí en este bendecido ministerio, el Señor no nos mide por el mucho o poco tiempo que tengamos. El ejemplo más fehaciente es Josué. Josué era un muchacho joven y él fue el que al final tuvo la responsabilidad de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero para él llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, él tuvo que echar guerra con 7 reyes que eran aquellos 10 decían que eran gigantes. Porque si ustedes leen la palabra, ellos para entrar a la tierra prometida se tuvieron que enfrentar de todas maneras a esos reyes gigantes que aquellos 10 decían que no lo podían vencer. Porque antes se dijo, lo que Dios decide no lo cambia a nadie. Entonces, como a David quisieron ponerle todas las armaduras que había para que enfrentara a Goliat. Pero David dijo, no, yo sé lo que tengo que llevar. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentemos a un enemigo, no le veamos el tamaño. Veamos el tamaño del Dios que vive en nosotros, que va delante de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque si tú vas con temor y el enemigo sabe cuál es tu debilidad, te va a despedazar. Más poderoso es el que vive en mí que el que está en el mundo. Y él anda como león rugiente, no dice que él es un león rugiente. El único león rugiente que yo conozco es el de la tribu de Judá. Ese sí es un león rugiente. Él quiere imitar, él no es verdadero. Él quiere imitar, y el que imita no es original. Nada más hay un solo Dios, y al que nosotros le servimos. Entonces, Margarita y todos nosotros, no tengamos temor, porque el temor no viene de Dios. El temor en antes estamos conversando que es una emoción que nos destruye. El temor, la ira, todas esas cosas en nosotros nos lleva y nos estanca y nos lleva hacia atrás. Lo que pasa también, yo puedo agregar a lo que dijo Celedonio, Rita, que hay una parte en la palabra de Dios que dice que si yo tengo temor, lo que yo temo me va a acontecer. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando hay una situación que no se puede manejar, porque por lo general el miedo surge cuando hay situaciones nuevas en la vida de una persona que salen de repente y no sabe cómo enfrentarlas porque no lo ha pasado anteriormente y no sabe cómo debe actuar. Por eso es que es importante tener la comunión con Jesús, porque Jesús te va a ir dando fuerza interior para que tú puedas vencer ese espíritu de temor que tú tienes en un momento dado por cualquier situación que se presenta. Puede ser una persona, puede ser una situación que se presentó, puede ser una decisión que tienes que tomar y no te atreves. Pueden ser varias cosas. Entonces, el Señor necesita darse cuenta que tú crees que Él te va a dar la mejor solución. Por eso le dije yo a Margarita que no demuestre temor, porque el temor se refleja en el rostro. Uno de las emociones más fuertes que tenemos negativas es cómo expreso con mi rostro lo que puede suceder. Y esa emoción negativa provoca que el demonio actúa en mi contra cuando ve esa emoción negativa. Porque él no puede leer la mente, pero puede ver los gestos que la persona tiene en un momento determinado. Entonces, yo necesito pedirle al Señor que controle mis emociones para que nadie sepa lo que yo estoy pensando. Nadie sepa cómo estoy manejándome. Y eso me hace una situación favorable. Me da una ventaja
sobre aquellos que quieren que yo Adversario. caiga en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se vuelven locos, porque no saben. Y eso es bíblico. Gloricel, pero los malos, los demonios, ellos no tienen discernimiento para ver nuestro sentir, para percibir nuestro sentir. Pero es ¿verdad? que las emociones ven tu que salen rostro. por la, pero las emociones que se expresan en tu rostro dicen miedo, desesperación, eso sí lo pueden ver. Ujú. El nerviosismo también. Exacto, el nerviosismo, Decisiones, todo eso. todo eso ellos lo ven con tus gestos, Frescos. con tu forma de manejarte. Sí. Y ya ellos saben, acuérdate una cosa, el demonio Ujú. conoce la palabra de Dios. Así es. Así que él sabe cómo provocar de alguna manera con sutileza lo que hizo con Eva. Ajá, señora Loricel, lo que pasa es que lo que a veces uno no dice con la boca, lo dice con el rostro. Exactamente, así Así es. mismo es. Gloricel hizo una charla de eso, sobre las emociones, ¿verdad? Sobre los rostros, Sobre los gestos, sí. sobre los gestos, están en YouTube y es muy Bueno, buena. búsquenla y vuélvanla a oír, vuélvanla a oír. Ujú. Bueno. Prometo ya no pregunto más nada. No, no importa, pero vuélvanla a oír, vuélvanla a oír. Tremendo. Gracias, Antonio, porque estuvo muy buena tu intervención. Te agradezco Amén. muchísimo que hayas dicho sí. Entonces, María Luisa, el micrófono es tuyo. Tú decides ahora mismo cómo vas a manejarte en este instante. Gracias, muchas gracias. Darle gracias a nuestro Señor, primero que nada, por tan nutritivo plato, súper nutritivo, en donde ha quedado de manifiesto el plato fuerte, el postre, el vino, el aceite, o sea, bendito Dios por eso, bendito Dios por esto. Gracias, Señor, porque Maribel ya te escuchó. Y cuando dijiste ese resorte, Maribel me recordó cuando me dijo, y como un resorte, esa no hay otra palabra, como un resorte quedé sentada cuando me llamó por mi nombre. Bendito Dios, y eso indica... Hasta que ando así, ando derechita. Ando derechita porque... Sí, pero Impactante. esto queda de manifiesto que vale la pena esforzarse, que vale la pena ser valiente, que este ministerio el Señor nos lo puso para entrenarnos como buenos soldados, para bajar, Señor, y ser humildes, porque en medio de esa humildad, de la obediencia, Él nos va a ir dando más. Y este más es para nosotros, para nuestra casa, nuestra familia, y para poder equiparnos para dar a otros, porque Él quiere que nosotros demos de gratis lo que Él nos está dando a nosotros de gratis. Entonces queremos cerrar en este momento pidiéndole al señor Celedonio que por favor ore por ese buzón espiritual de peticiones, ese corazón de Jesús donde cada uno de nosotros tenemos anhelos, tenemos promesas, tenemos deseos, tenemos tantas y tantas cosas que pedirlo en un ámbito grande. Entonces, señor Celedonio, por favor, nos da esa oración para que Dios responda. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Señor, y apoderándome de la palabra que dice, que todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo amado nos será concedido. Gracias, 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 Señor, por este tiempo en el que tú, Señor, nos has enseñado de tu amor, gracia y misericordia. Señor, yo te pido por este ministerio, por quien lo dirige, por cada dama aquí presente, por sus familias, por las que no pudieron ingresar hoy, Señor. Que, Señor, cada emoción negativa que las ha podido tener afligida,
con temor, con tristeza, con ira, Señor, hoy han sido entregadas a ti, Señor. Señor, llénalas con esas emociones positivas, sobre todo de tu amor, Señor. Que ninguna se sienta que no es merecedora de tu amor. Que ni yo mismo me sienta que soy merecedor de tu amor, Señor. Al contrario, que lo sintamos como hemos sentido tu presencia hoy, Señor. En cada palabra, Señor, en cada intervención, Señor. Tú has demostrado hoy, Señor, que tú eres el gran yo soy, Señor. Aquí todos somos una sola voz hacia ti, Señor. Te pido, Señor, por cada petición que ha sido escrita en los cielos y en la tierra, de la cual ya tú, Señor, tienes pleno conocimiento, Señor. Tú las conoces mejor que nadie, mejor que nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que como olor de incienso agradable hayan llegado a ti, Señor, y que en tu tiempo, Señor, que es el perfecto, tú las cumplas, Señor. Cuando estemos preparados, Señor, para administrarlas, Señor, lo que tú nos vas a dar, Señor. Yo te ruego, Señor, que todo el que esté hoy empantanado, Señor, por alguna situación transitoria, Señor, tú hagas correr tus fuentes de agua viva, Señor. Tú limpies, Señor, todo lo que hoy esté fétido. Porque tú eres un Dios de sanidad, Señor. Tú eres un Dios de amor, Señor. Yo te pido, Señor, que cada día, Señor, nos hagamos más sedientos de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Que a tiempo y a distiempo, Señor, te busquemos, Señor. Gracias, Señor, por esa voz con la que despertaste a tu hija Maribel, Señor. Gracias, Señor, por ese vallado de ángeles que tú has puesto alrededor de María Luisa y de Margarita, Señor. Yo te pido por ese varón, Señor, que hasta hoy, Señor, las ha podido haber estado atacando, Señor. Porque ya tú has tenido y estás teniendo control en él, Señor. Gracias, Señor. Señor, que tengamos un maravilloso descanso, un maravilloso despertar y que con ansia, Señor, estemos como esperando, Señor, ese gozo de volver a vernos, Señor, el sábado, el martes, porque cada vez que venimos aquí venimos con sed y hambre de ti, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias, Celedonio. Amén. Queremos anunciarles que el próximo sábado 24 vamos a tener enseñanza espiritual. Y el título es Plenitud en Jesucristo. 4 de la tarde, hora de Panamá. Y recuerden, va a ser por nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Le esperamos. Feliz noche. Bendecida noche. Y gracias. Gracias, feliz noche.